Lectura del libro segundo de los Reyes. En aquellos días, Naamán el sirio bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, como se lo había mandado Eliseo el hombre de Dios. Y su carne quedó limpia de la lepra como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel, y tú acepta un presente de tu servidor. Contestó Eliseo: Juro por Dios, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Y aunque le insistía, lo rehusó Naamán. Naamán dijo: Entonces, que entreguen a tu servidor una carga de tierra que pueda llevar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá holocaustos ni sacrificios de comunión a otros dioses fuera del Señor. Verbum Domini. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo el Señor, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo aguanto todo por los elegidos, so that they para que ellos también alcancen la salvación lograda por Cristo Jesús together with con la gloria eterna. this saying, Es doctrina segura. we have died with him, Si morimos con Él, also live with him. viviremos con Él. We persevere. Si perseveramos, reinaremos con Él. But if we deny, Si lo negamos, he will deny también Él nos negará. unfaithful. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Verbum Domini. In all circumstances give Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. As Jesus continued his journey, Yendo Jesús camino de Jerusalén, traveled through pasaba entre Samaria y Galilea. as he was entering a village. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? No ha vuelto más que un extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. In the first reading today from Second La primera lectura de hoy Kings, we have the de el libro segundo de los Reyes, commander of the Syrian army. Elisha, tenemos la historia prophet at the temple de Naaman, comandante del ejército sirio. before Christ, Esto es 800 años antes de Cristo, estamos en el reino del norte,
el reino de lo que llamamos Israel, todo el reino ha sido dividido después de Salomón, después de 930 a.C. Así que esto es en los años 800. And we see that, we know Elisha, Y sabemos que Eliseo es el sucesor de and they have the Elías. Y tienen la famosa escena cuando Elijah's about to go Eliseo, cuando Elías está a punto de subir al cielo y pide una porción doble and he receives, del espíritu de he goes on to Elías y lo recibe double the y miracle, va y trabaja, va a hacer el doble de milagros que Elías. strength. Así que va con gran fuerza y poder, haciendo más incluso de lo que hizo Elías. Naaman is Naamán Syria, he's es de Siria, the Gentile, por seguro es gentil, no adora al Dios de Israel, tiene una cultura politeísta, of the Holy Land. está en Siria, al norte de Tierra Santa. Commander, and he has leprosy. Es un poderoso comandante y tiene lepra. Raids, and the Durante uno de sus ataques a Tierra Santa, Jewish maidservant, lleva una sierva slave, in this judía para que sea su esclava, y esta sierva le dice de este profeta en Israel que puede limpiarlo de la lepra, So he humbles him. Eliseo. Así que se humilla, Young, escucha a esta joven and goes mujer to the house of y va a la casa de Eliseo. with a lot of wealth and things, and he's prepared Y to está preparado para, give money le later. ofrece, más adelante le ofrece darle a Eliseo dinero a cambio de la sanación, pero Eliseo no lo acepta. Well, first off, Y Eliseo, primero que nada, of Israel, and the king tears his garments, and se comunican con el rey de Israel y el rey de Israel dice, we're going se rasga las vestiduras y dice, enemies. ¿qué pasará si sano a este hombre de lepra? Habrá guerra, son nuestros enemigos. Elisha says boldly, Y Eliseo le dice, tell Naaman that dile a Naamán que hay un profeta verdadero en Israel. Así que Naamán va Elisha's residence. a la casa de Eliseo Elisha just y sends Eliseo out messengers manda mensajeros and just says, y dice, doesn't go out to even greet him, and y just ni siquiera sale a saludarlo, solamente manda mensajeros y le dice, vamos a lavarnos en el río Jordán 7 veces. 7 es un número this great covenant that sagrado que the people of Israel. nos recuerda de la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel. Done by Y this, Naamán and he says, especially dice, you go south along the river Jordan, cuando uno baja por el río Jordán hacia el sur, clay or something, it's hay mucha arcilla, beautiful, clear water by any no stretch. es agua limpia, no es agua clara. I could almost walk across it, because if you walk fast enough, Parece que uno it doesn't look like anything you want casi pudiera caminar sobre esa agua de tanta tierra que tiene. Así que Naamán dice, yo tengo aguas en mi tierra que son mucho mejor, y se pone a enumerarlas. ¿Por qué tengo que ir a ese río Jordán tan sucio? But they tell him, well, if Pero le dicen, do something extraordinary, you would have done it. Why not something simple? So he does. si te hubiera pedido algo extraordinario, lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esto que te pido, que es simple? Así que le obedece, lo hace y queda sanado. This powerful Y command, Naamán, este poderoso comandante militar, proclamations of the faith. hace una de las proclamaciones de fe más hermosas del Antiguo Testamento. Después de quedar sanado de la lepra, dice, ahora sé que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Now I know there's Ahora sé que no hay ningún otro Dios. one true God. Hay un solo Dios verdadero. He's come Y from a polytheistic Él culture. proviene de una cultura politeísta. Recurring message of the Este es el mensaje recurrente en el Antiguo Testamento. Todas las plagas, recordemos a Moisés contra los egipcios, eran imágenes de sus dioses paganos. Y el mensaje es que hay un solo Dios, que estos son dioses falsos, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, no un Dios entre muchos. hear that throughout the Old Testament, that Lo God escuchamos en todo el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios celoso, quiere worship, el afecto de nuestro corazón, nuestra fe de forma plena y total. Y Él lo recibe de Naamán, worship of. este pagano. So if we look as that as a background, Así que si miramos well, we're told today that Jesus esto como is in Samaria. We have precursor del Evangelio, leemos que Jesús está comes up against. en Samaria, That's where Nazareth is. That's where the Sea of en Galilee. el norte,
donde está el Peter, lago de Galilea, donde está Cafarnaún, el hogar de Pedro. Y luego tenemos la región de Samaria. Y luego tenemos Judá, el reino del sur, donde Jerusalén y Belén están. in this middle region, Así que se encuentra en esta región media de Samaria. this Y conflict escuchamos acerca de este conflicto todo el tiempo en los evangelios entre los samaritanos y los judíos. Y los samaritanos Gerizim, we're told that even after the kingdom divides, they start to alababan set up a rival place, a temple of worship. en un monte. 722, Y luego en el año 722 Assyrians who come antes de Cristo son invadidos por los asirios, quienes vienen y se llevan a las 10 tribus en cautiverio. population left over. Queda cierta población, Syrians pero los asirios, say they intermarry, algunos asirios se quedan y and so they introduce their pagan gods to introducen a sus dioses paganos, sus dioses falsos, dilute their worship. There's diluyen su alabanza. that Hay un sincretismo que ocurre. 10 tribes, Y las 10 tribus, 10 de las 12 tribus quedan eliminadas. La tribu de Benjamín y Judá sobreviven. So this region of Samaria, there's great. Así que esta región de Samaria Time in the Gospels, there's all this es grande between the Jews and the Samaritans. y como sabemos por los evangelios hay mucho antagonismo entre los samaritanos y los Come to Jesus. israelitas. This is an image of Y leemos de estos 10 Jesus, leprosos que van a Jesús en Samaria. not only for the Jews, that Es un símbolo que Jesús no solamente ha venido por los judíos que tienen el templo en all Jerusalén, sino que ha venido a reunir a toda Israel y a extender eso después a todos los gentiles. beginning with Por Israel, seguro that he's going to reunify the kingdom va a reunificar el reino come for y all. extender el reino para salvar a todos. Old Testament law, Sabemos que por la ley del Antiguo Testamento que hay todo tipo de obligaciones y rituales que los leprosos observe, tienen que cumplir, stay apart, tienen que permanecer alejados de la comunidad, tienen que usar ropas hechas de andrajos, tienen que gritar en voz alta que son impuros para impedir cualquier contacto con la gente saludable, disease, para no contagiarlos. stand at a distance in obeying the law. Así que ellos permanecen alejados a cierta distancia y obedeciendo la ley, le gritan a Jesús, somos impuros. Pero le dicen también, Maestro, Go show yourselves to the priest. ten piedad de nosotros. Él simplemente les contesta, vayan a presentarse a los sacerdotes. Reintroduced to the society, could Una vez que temple again, hacen estos, declared clean. And this issue of clean and el sacerdote los puede declarar puros y aptos para reincorporarse a la sociedad. unclean would Este concepto de puros e impuros, impuros sería cualquier cosa que be an issue of se asemeje a la muerte, como por ejemplo, blood's the life force of the si soul. alguien tiene flujos de sangre, That leaving the body is como la sangre representa la vida, y esto representa, la sangre cuando sale del cuerpo representa que es vida que está abandonando el cuerpo. Y en el caso de la lepra, it results ultimately in death. la carne que se está pudriendo representa también lo que pasa en la muerte. Son declarados pues impuros. No son permitidos, se les permiten entrar al templo, ni alabar, ni ser parte de la comunidad de Israel, ni practicar su religión plenamente. God is Porque Dios es perfección, es santidad. No tiene parte en la muerte. La muerte no puede ser llevada en contacto con Dios. message Y es un mensaje fuerte de que la muerte no proviene de Dios. came into the world. La muerte vino al mundo a través del pecado y la desobediencia. Adán y Eva en el jardín desobedecieron a Dios, sufrieron muerte, así la muerte entró al mundo. De esta forma tenemos Element este of their gran elemento de sus prácticas religiosas. Dios es el to do with death. Todopoderoso, Santo, que no tiene nada que ver con la muerte. Pero las buenas nuevas es que Jesús Has come to, ha venido a derrotar el pecado y la muerte. and of these 10 that are healed, Y de estos 10 que son sanados, one comes back uno regresa y reconoce a Jesús as the Son of God. It como el Hijo de Dios. calls him, Y Jesús lo llama and this word foreigner, extranjero. some kind of stone marker, I guess in the temple area, a warning to foreigners using the same word that's used in Luke's Gospel. Los Look, arqueólogos han encontrado en las ruinas del templo
una advertencia en el templo que dice, si eres extranjero no puedes encontrar al templo. Si no eres judío no puedes entrar al templo. Quedarás sujeto a muerte. Y Jesús llama a este samaritano que regresa extranjero, that he's condemned to death, by alguien que está condenado a muerte por la ley antigua. Jesus Pero Jesús something new, está haciendo algo nuevo. conqueror Es of sin and death. el And maybe these guys conquistador del pecado y la muerte. Y quizás estos hombres ni siquiera creían en ritual los practices anyway. rituales del reino del sur. Kind of disobeys Jesus, doesn't go to the priest, but comes back to Jesus. Pero este leproso Maybe part of vuelve a Jesús, not a devout practicing Jew, but also that he recognizes the true reconociendo the high priest. al sumo sacerdote verdadero, Jesucristo, Sacrifice quien ofrece el sacrificio de sí mismo for sin and death. para vencer el pecado y la muerte. So this foreigner returns, Así que este glorifying God, extranjero regresa, dando gloria a Dios en voz alta, cae a los pies de Jesús y le da gracias. glorifies him, Regresa, le worships him, da gloria, lo alaba, and Jesus le agradece y Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe en Jesucristo, Hijo de Dios, nos salva. beginning of eternal life. Ese es el comienzo de la vida eterna. Tenemos eso en común con nuestros hermanos protestantes. Hay más que nos une Share this. de lo que nos divide. Compartimos una fe en común en Jesucristo como nuestro Salvador. Alicia is doing stuff Recuerden, Eliseo está haciendo cosas a la distancia. in the river Jordan. Now he's Díganle que vaya a bañarse en el río Jordán. Ahora vemos en Jesús una nueva inmediación y poder de Dios, que Él es el nuevo templo, he is the fullness que Él es of the priesthood. el sacerdocio pleno, Él es el templo, el lugar de alabanza, Access to the en donde si queremos tener acceso al Padre, si queremos venir y alabar al Padre, through Jesus. es en Jesús y a través de Jesucristo. John the Baptist, we're San Juan told, Bautista, leemos, in the spirit of Elijah, viene en el espíritu de Jesus is the new Elisha. Elías, Jesús es el nuevo Eliseo, mejor que Elías. Por seguro, Jesús es mejor, es más que Juan Bautista. Jesús es el Hijo de Dios. Submits to John. Cuando Él se somete al bautismo de Jesús de arrepentimiento, los padres de la iglesia nos dice que Él está santificando esas aguas para que se conviertan las aguas bautismales del sacramento del bautismo para derrotar el pecado de la muerte. La gracia santificante nos es devuelta y el pecado original es perdonado. Es mucho más grande que Juan Bautista, es mucho más grande que Eliseo. Jesus tells him, your Así que Jesús le dice, has saved tu fe te ha salvado. you, Jesus Christ, Son of God. Cree en Hijo de Dios, a través de quien tenemos el perdón de los pecados. Hold on to that. Tenemos que aferrarnos a ello porque incluso Christians, como cristianos practicantes podemos pensar que todo depende de nosotros, our good works, our works, nuestras buenas obras, que nosotros somos la fuente de nuestras propias fuerzas, que si tenemos disciplina podemos vencer el pecado, pero solamente en Jesucristo que tenemos el perdón de los pecados. Nosotros hemos nacido en el pecado original, no tenemos vida divina en nosotros, hemos perdido la gracia santificante. we can somehow No hay forma en que podamos earn heaven ganar el cielo if we're not in a state of grace. si no estamos en estado de gracia. Has to Esa gracia to us tiene que ser devuelta a nosotros y yo no la puedo obtener del mundo, no la puedo obtener de mis propios esfuerzos. Christ. Es un don de Jesucristo que Él derrama sobre nosotros en su Espíritu Santo. So this precious faith Esta preciosísima fe Jesus with con la que acudimos a Jesús y mediante la cual somos salvados life is y al vivir una vida sacramental nos transforma. faith Esta fe is to grow in our lives. ha de crecer en nuestras vidas. No podemos tratarla A como one and done that we already have it. si ya la tuviéramos. Let me say quickly, it's a Y summary quiero of decir Paul tells rápidamente, You know, es un second letter to Timothy, resumen que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo es obispo in passing y él on, está hablando de liderazgo, de transmitir el Evangelio. remember Y él dice, Christ recuerden from the dead. a Jesucristo resucitado. Ese es mi Evangelio, que Jesús Right? ejecutado resucita. He's put to death due to our sins. Es muerto por nuestros pecados, resucita y vence el pecado y la muerte. Precious Así faith que esa preciosísima fe en Jesucristo needs to grow in our life. tiene que aumentar en nuestras vidas We're to return. para que al igual que el leproso regresemos a Dios. If we've stopped going to mass, Si dejamos de ir a misa dominical, their obligation,
Es una obligación necesaria. committed Si serious hemos cometido pecados graves, pecado mortal, tenemos que confesarnos. we just start Si living a selfish, self-centered life, llevamos una vida egoísta, tenemos que regresar a Dios. Tenemos que levantarnos como el hijo pródigo y regresar a Dios, porque solo Él es la fuente de vida. Him alone we have the Y en Él solamente tenemos la victoria sobre el pecado y la muerte. Y al igual que el leproso, tenemos que rendir gloria a Dios, praise Him, alabarlo, pray to Him. We need to ask orarle, pedirle fortaleza that He thanks God. We need to thank Him for the y agradecer a Dios por las bendiciones y gracias que nos da en la vida. Tenemos que adorarlo. we find Al adorarlo, encontramos fulfillment, una nueva realización y florecimiento humanos, un nuevo propósito y dirección en nuestras vidas. give our life a Lo adoramos, le entregamos nuestras vidas y Él hace algo hermoso con nuestras vidas. world. E incluso si el mundo no se da cuenta, no lo reconoce, se burla de ello, está bien. Dios saca fruto de nuestras vidas si nos dedicamos a Él. El leproso, este extranjero, Feet of Jesus cae a los pies de Jesús, recognizes who He is. reconoce quién es, le Adore. rinde alabanza, lo adora. I mentioned yesterday I was in Ayer mencioné, Sicily, and estuve en Sicilia going there, I went to two churches, the y church fui a dos iglesias, la iglesia de Santa Lucía y Santa Ágata. in Syracuse, I believe, Santa Lucía es de Siracusa, California. Santa Ágata me parece que es de Catania. Basilica cathedrals are named after, Sus catedrales basílicas les and pusieron el nombre de sus pueblos respectivos. Y es una oportunidad in their life. para meditar sobre sus vidas. Uno puede ir a la Catedral de Santa Lucía y ver el vestido que ella usaba. She was a pagan, Ella era suitor, wanted her hand in pagana, un pretendiente romano, quería su mano en matrimonio, pero ella aspiraba a vivir su vida en dedicación a Dios, en virginidad total. either her eyes are gouged out or En she cierto momento alguien le sacó los ojos o ella misma se los arrancó, but she underwent this incredible que estaba atraída a su belleza, pero ella pasó por una gran tribulación de fe. Edificaron una hermosa iglesia en la que podemos ir y rendir alabanza a Dios, inspirados por su ejemplo, inspirados por su vida, lo que ella hizo por el Señor. so Paul Así que Pablo escribe desde la prisión, y él está en prisión, in Rome. va a ser ejecutado en Roma, y está escribiéndole a Timoteo, estoy en cadenas, pero la palabra de Dios no está en cadenas. Word of God Y luego dice, esta palabra de Dios avanza en poder, y cuando la proclamamos, cuando la vivimos, el Espíritu Santo es dado y la gente es convertida. El Espíritu Santo, a través de la gloria de Dios, obra en los corazones de las personas. Así que tenemos que predicar esa palabra, ser testigos de esa palabra, pues tiene el poder de salvar, de convertir, y estamos llamados a evangelizar, a llevar esa palabra a los demás para que eche raíz en las vidas de las personas. Y él dice, everything so that word yo soporto todo para que la palabra sea comunicada. I bear everything. Estoy sufriendo, quiero ser puesto a prueba. Soporto todo, todo vale la pena para que esa palabra sea comunicada. Así que Él da esa hermosa letanía de que estimaremos con Él, viviremos en Él, si perseveramos, reinaremos con Él, si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo. Message there, El mensaje ahí es que van a haber pray for faith. If you tribulaciones, pero si uno reza pidiendo fe, si uno busca la fe, va a pasar por tribulaciones, los sufrimientos de la vida, quizás whatever nuestras persecuciones, lo que sea, conflictos, todo ello, to build our faith, it'll todo eso ayuda a edificar nuestra fe, será puesta a prueba, será fortalecida, será purificada. God alone. En tanto Consolation for my direction que yo busco a Dios para mi consuelo, of our selfishness and our sin needs to be stripped away. tenemos que quitar todos los escombros de nuestros pecados. La fe crece a través de los Agatha and Lucy, problemas y tribulaciones. Santa Ágata y Santa Lucía fueron ejecutadas por defender la fe. so our task is to keep that. Así que nuestra tarea es mantener esta fe, de darnos cuenta que es terrible negar a nuestro Señor. We can never excuse that. Nunca podemos excusar eso. Puede significar gran dificultad en nuestras vidas, Through that testing our faith, pero a través de esa
pruebas, nuestra fe es purificada y aumenta.